Estamos de retorno en el último round, 21 horas con 25 minutos en todo el país y bueno, vamos a tener también el tema del día, la entrevista en este momento. Recordemos que estamos muy pendientes también a este proceso que ha presentado Bolivia, recordemos en abril del 2013, ante la Corte Internacional de Justicia. Y hoy vamos a hablar de este tema, la parte jurídica sin duda alguna, con una experta en temas internacionales. Karen Longaric nos acompaña en los estudios. Karen, bienvenida, es un gusto de mucho tiempo que nos estés acompañando. Igualmente, Gabriela, mucho gusto estar aquí, particularmente en este programa. Mira, Karen, de repente hemos hecho un seguimiento, hemos venido hablando desde que se presentaba la demanda, pero la mente es tan frágil que ya estamos en la coyuntura, ¿no? Pero aquello yo le decía antes de iniciar la entrevista, se presentó en abril del 2013, porque ya había un antecedente de mucho tiempo de que este tema lo venían postergando y nunca se ponían Chile y Bolivia a hablar, bueno, Chile en este caso, a cumplir los compromisos, que es más o menos el argumento que tiene Bolivia para presentar la demanda. ¿Cómo estamos en el proceso en sí, si hacemos una evaluación en general de la demanda presentada? Bien, en el proceso estamos en realidad en la mitad del proceso, con la presentación de la réplica que hará Bolivia el día 21 de marzo y posteriormente la dúplica. Habremos agotado la fase escrita del proceso en sí y luego pasaremos a la fase oral que ya nos da paso prácticamente al pronunciamiento de la sentencia por parte de la Corte. Es decir que yo diría que inclusive estamos un poquito más de la mitad. Haciendo de un lado la excepción que planteó Chile en su momento, que ese es un incidente que ha alargado el proceso. Si no hubiese sido la excepción, estaríamos prácticamente ya concluyendo el proceso. Pero estamos en la última parte. Esta última parte, si me permites, Karen, esta última parte de repente es como que la más tensa la vamos viendo, ¿no? Recuerdo una entrevista donde decíamos, ¿qué es lo que buscamos como Bolivia al terminar este proceso? Es una negociación de buena fe, con un tiempo determinado y que se pueda hablar y se busque, pues, de acuerdo a los compromisos, un acceso soberano hacia el Océano Pacífico. Pero la situación se pone más tensa, justo lo que mencionabas en determinado momento, ¿no? Que como que la situación entre Chile y Bolivia va tensionándose conforme va avanzando el proceso. Exactamente. Creo que los ánimos se han ido exacerbando. Ambas partes están pendientes, naturalmente, del resultado del proceso, porque es un tema delicado para ambos. Para los bolivianos particularmente nos tiene con mucha expectativa y veremos qué dice la Corte, ¿no? Pero lo ideal sería que más allá de lo que diga la Corte, más allá de cuál fuese el resultado de esta sentencia, deberíamos, en mi criterio, tratar de aproximarnos, de limar asperezas, de volver a reencontrarnos país con país, Bolivia con Chile, para ver si ingresamos a una fase de negociación con un buen ánimo, con buena fe particularmente, y con el deseo de resolver el problema del enclaustramiento de Bolivia en aras de una integración sudamericana, ¿no? Yo quisiera hacerle algunas consultas también, muchísimas gracias por la visita. Bueno, mi consulta tiene que ver con este posible veredicto, ¿no es cierto?, que daría la Corte Internacional de Justicia. Es decir, ¿qué tipo de veredicto no estamos esperando, sino podría dar? ¿Hasta dónde llega, en este caso, ¿no?, la autoridad de la Corte Internacional de Justicia para decirle a un país lo que debe o lo que no debe hacer? Es decir, ¿qué podría definir, ya sea a favor o no, de nuestro país, la Corte? ¿Y cuánto tiempo tardaría en caso de que definan de que Bolivia efectivamente tiene que negociar, ¿no es cierto?, con Chile o tiene que o merece, no sé, una salida soberana al mar, este tipo de cosas? ¿Depende ya de ambos países, de la negociación que realicen? ¿Hay un tiempo? Es decir, la Corte da tiempos para que estos países puedan solucionar el problema. Es decir, ¿cómo funciona esto? Bien, la Corte tiene dos opciones para incorporar en su fallo. O bien aceptar la tesis boliviana o bien la tesis chilena.
porque este es un conflicto entre dos partes que tienen obviamente tesis contradictorias, contraposicionadas. ¿Cuál es la tesis boliviana? Le pide a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Una obligación basada, fundamentada en una serie de pronunciamientos que Chile realizó en el pasado, comprometiéndose a sentarse a negociar con Bolivia y ponerle fin a este conflicto que ha separado por más de 100 años a ambos países. La petición de Bolivia se sustenta en una figura jurídica internacional que se denomina los actos unilaterales de los estados que tienen efectos jurídicos frente a otros estados. Es decir, Chile voluntariamente dijo: me voy a sentar a conversar con Bolivia, en consecuencia, en virtud de esa figura jurídico internacional, Bolivia dice, bueno, Chile se ha comprometido, entonces ha generado expectativas en Bolivia y consecuentemente tiene la obligación de negociar. Esa es la tesis boliviana. La tesis chilena rechaza la posición boliviana y dice: los pronunciamientos que hubieron en el pasado no constituyen actos unilaterales con efectos jurídicos para Bolivia, sino más bien fueron actos bilaterales porque fueron negociaciones de carácter bilateral que se desarrollaron entre ambos países y que se frustraron por cuestiones atribuibles, seguramente va a atribuir a Bolivia o a ambas partes. Entonces la Corte va a decir: los actos de Chile tienen efectos jurídicos frente a Bolivia y deben sentarse a negociar, o podría decir también: todos esos pronunciamientos no han surtido efectos jurídicos. Ahora, estamos hablando, y para que quede claro, ¿no es cierto?, en caso de que den a favor de Bolivia, esto sería que Chile tiene que negociar, ¿no es cierto? En ningún momento estamos hablando de que Chile tiene que dar una salida soberana, sino que negociar. Con relación a esa negociación, ¿se dan plazos? Es decir, la Corte va a decir: Chile tiene que negociar con Bolivia en un plazo, no sé, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 1 mes para solucionar este conflicto, y la solución debería ser una salida soberana. Es decir, esa negociación implica que Chile tiene que darle una salida soberana a Bolivia, o simplemente tienen que negociar, ponerse a conversar sobre el tema sin darle solución al tema. Bueno, la respuesta a la pregunta que usted me formula está en el petitorio de la demanda interpuesta por Bolivia. Bolivia, en el punto 3 de su demanda, le pide a la Corte que declare que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al Océano Pacífico de buena fe, ¿no?, y con carácter perentorio, prácticamente. Bolivia no pide que la Corte manifieste en qué tiempo o en qué periodo tendría que sentarse Chile a negociar con Bolivia. En ese sentido, el fallo que dicte la Corte se va a sujetar estrictamente al petitorio boliviano, que tiene características muy particulares, ¿no? Karen, tenemos preguntas también en Cochabamba, así que vamos a pasarle las preguntas también a Inés Antezana. Adelante, estamos junto a Karen Longaric, experta en temas internacionales. Inés, adelante. Gracias, Gabriela. Un saludo desde Cochabamba a la señora Karen Longaric. Bueno, nosotros queríamos saber ¿cómo debemos esperar los bolivianos la réplica? Ha causado este tema, que es tan importante, mucha expectativa, no solo en las autoridades, también en la población en general. ¿Qué es lo que debe esperar el boliviano de la próxima réplica que se viene? Bueno, en realidad la réplica constituye un paso procesal que va a venir a reforzar todos los argumentos que Bolivia inicialmente incorporó en la demanda y en la memoria. En realidad es un paso más para reforzar esos argumentos en caso de que Bolivia considerara que hay temas que han quedado aún
muy débiles en la fundamentación, en la argumentación de Bolivia, Bolivia va a incorporarlos en su réplica. Es una continuidad de la demanda, de la memoria, y con la réplica se van a consolidar, se van a fortalecer esos argumentos escritos presentados por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mira, Karen, este es un proceso, lo decimos al inicio, un juicio internacional y lo asimilamos como un proceso también que se lleva en una instancia, en un juzgado. Obviamente en determinado momento pues hay elementos que se llevan que hacen que esto pueda alargarse, determinado proceso, hay tensión entre las partes y todos estos elementos, ¿no? Para tener la idea. Pero acá hablamos ya de estados y hablamos de situaciones de países, y hemos visto, o sea, por una lectura, una situación de cambio de autoridades en Chile, ¿no? De repente, que no incide en lo que vaya a presentar, pero sí en un contexto mediático, que también ha incidido mucho el tema de los medios. Bolivia, ¿cómo ves en este escenario también, en el contexto mediático, que ahí no incide, lo decíamos, en el tema de la Corte en sí, pero sí en este proceso en el que estamos muy pendientes, tanto Chile como Bolivia? Sí, efectivamente el tema mediático no va a permear la voluntad, el criterio jurídico que la Corte se forme al concluir la fase escrita y la fase oral. De ninguna manera puede incidir o influir en el ánimo, en el criterio jurídico de los miembros, de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Pero sí, el tema mediático ha influido innegablemente en el ánimo de ambos países para distanciarse cada vez más. Y este es un problema, creo que no hemos podido controlar en un principio. Quizás se podía haber evitado toda esta confrontación de carácter mediático, algunos improperios que hubieron de un lado y de otro, porque no ha sido bueno, porque ha exacerbado las posiciones, porque Chile ha llegado a manifestar en determinado momento que la decisión de la Corte para Chile es intrascendental, porque finalmente una negociación no depende de la decisión o del ánimo de ambas partes. Y Chile obviamente, en mi criterio, creo que ha aprovechado esa situación para distanciarse más de Bolivia, que es lo que le conviene a Chile precisamente, distanciarse del posible, de la contraparte con la que va a negociar si es que la Corte decide que fuera así, ¿no? Entonces, ese es un escenario muy favorable para Chile, definitivamente, ¿no? Me voy a otro punto relacionado, porque también se vienen elecciones en Chile. Entonces, cuando tengamos ya resultados, estaremos en otro escenario, con otro presidente, y de repente ahí también hay algunos elementos que sí se tienen que tomar en cuenta si estamos hablando de una negociación, del cómo se vaya a presentar o a generar. En un principio dijimos, cuando se hablaba de la confrontación que empezó a subir de tono entre ambos países, que los actores quizás van a ser diferentes en Chile, ¿no? Los actores que están hoy para ingresar en una posible negociación, es decir, los actores políticos van a ser otros, pero Chile ha dicho que ellos van a mantener su posición, sea cual fuera el gobierno que estuviera gobernando en Chile en el momento en que la Corte se pronuncie su fallo definitivo. Es decir, ellos dicen esto es cuestión de Estado, y lo han dicho desde todos los partidos políticos de Chile, y han dicho que Chile no va a ceder territorio porque constitucionalmente no les es permitido, pero especialmente porque consideran que no tienen ninguna obligación con Bolivia de ceder un territorio soberano. Y esa posición han asumido todas las fuerzas políticas que tienen peso político en Chile, excepto
uno que otro dirigente o líder de fracciones de izquierda que están que tienen simpatía al gobierno boliviano o que tienen simpatía con la causa boliviana, ¿no? Pero yo me temo que esté quien esté como gobernante en Chile, van a mantener esa posición porque ha sido muy dura, muy fuerte la confrontación en estos 4 años. Una última consulta para ir cerrando ya. Quisiera que nos cuente o que nos hable de qué otros escenarios pueden haber fuera de la Corte Internacional, es decir, para tratar de solucionar este problema. ¿Qué otras opciones tiene Bolivia, ¿no es cierto?, de tratar de obtener una salida soberana al Océano Pacífico con Chile, es decir, al margen de esta demanda que se está haciendo? ¿Hay algún otro tipo de negociación que se pueda realizar, algún otro tipo de presión? En la historia tal vez de conflictos internacionales de este tipo, ¿se ha dado alguna solución que tenga que ver, no sé, si tal vez con movilizaciones internas del país, movilizaciones ciudadanas o otro tipo de escenario que no sea el de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, los conflictos entre estados derivados de cuestiones territoriales siempre han sido conflictos muy complejos, muy difíciles de solucionar, y la solución de esos conflictos, inclusive en América Latina, ha durado mucho tiempo, se ha prolongado por mucho tiempo. Hay varias vías que dentro de lo que son los mecanismos de solución pacífica entre estados está la mediación, la conciliación, la negociación, la vía judicial, que es por la que nosotros hemos ingresado a una fase de solución que de ninguna manera va a solucionar el conflicto, pero podría abrir, ¿no?, un proceso de negociación. Pero personalmente creo que la mejor vía de solución es la negociación, pero en casos particulares como el nuestro, es decir, la negociación es muy difícil de que prospere cuando hay asimetrías entre los estados que negocian. En este caso, Chile y Bolivia. Hay asimetrías evidentes, y es por eso que la negociación en esas circunstancias tendría que ir acompañada de una especie de mediación o una negociación asistida por otros actores, por terceros actores, que podrían ser países amigos, organismos internacionales o personalidades como es el Papa, por ejemplo, ¿no? Yo siempre he sostenido que Bolivia tuvo un momento estelar para la negociación, y fue en toda la primera etapa del gobierno del presidente Evo Morales, momento en que él gozó de una simpatía internacional inusitada por parte de la comunidad internacional en su conjunto. E inclusive en ese momento Brasil se ofreció a interceder entre Chile y Bolivia y acercar a ambos países para orientarlos a una negociación tendiente a solucionar el enclaustramiento de Bolivia. Y sin embargo, lamentablemente, por cuestión